Cuando la gente comienza a leer la Biblia, cuando la gente comienza a escuchar la palabra de Dios, eso nos va a aumentar la fe. ¿Ya? Y la palabra de Dios dice: más el justo por fe vivirá. Una cosa es vivir, andar por los ojos, por lo que vemos, y otra cosa es andar por fe. ¿Ya? El pueblo de Dios andamos por fe, no por lo que vemos. ¿Me está escuchando? El mundo anda por lo que su fe, por lo que sus ojos ven. El mundo no camina por fe. El mundo camina de acuerdo a lo que ellos ven. ¿Ya? El cristiano no, el cristiano andamos por fe. El Señor dice: más el justo por la fe vivirá. ¿Quién vive? ¿Y qué cosa es la fe? Abra su Biblia. Vamos acá a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Aleluya, vamos a hablar algo de la fe. San Marcos capítulo, Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. En San Marcos también habla de la fe, pero vamos en este momento a Hebreos capítulo 11. ¿Te encontraron o no? Si no la encuentran, busquen y trate de conseguirse una Biblia para que usted la lea. Ya escuche, Hebreos capítulo 11. La fe dice, ahí hay un subtítulo, gloria al Señor, 4 letras que dice la fe. Escuche: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo andaban los antiguos? ¿Cómo andaban los primeros cristianos? Por fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que cuando creemos en algo que se ve, ¿ese será fe? No, ese no es fe. Yo creo en algo que ve mis ojos, ese no es fe. Ya. La fe es creer en algo que no se ve. Alabado sea Dios que vive. A Dios la vemos, no la vemos. A Dios no lo podemos ver, pero es un Dios real. Ya vamos a ver quién es Dios. Escuchen, dice acá: y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que no, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros creemos que este mundo fue hecho ¿por quién? Por Dios. Él dijo la palabra y se hicieron las cosas. Eso usted lo puede leer en Génesis, en el capítulo 1. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Me está escuchando? El Señor dijo: hágase el sol para que alumbre en el día, y fue hecho el sol. Hágase la luna, y la luna apareció. Él dijo solamente la palabra. Ya fue hecho de las cosas de lo que no se veía. Ahora lo que nosotros vemos. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos al verso 6. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Han escuchado? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué cosa es lo contrario de la fe? La duda, la incredulidad. Ya, la duda, la incredulidad es un pecado ante la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice acá que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que usted y yo agrademos a Dios, tenemos que tener fe acá en nuestro corazón. Fe, creer que para Dios no hay nada imposible. Creer que todas las cosas son posibles para Dios. Él dice en su palabra: yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir
y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mí mano. Así dice Dios, que a mí ve. A su nombre. El mundo no sabe eso. El mundo no sabe eso. Usted conozca a Dios. Ya. Dios tiene poder para hacer morir. Y Él tiene poder para dar vida, y vida en abundancia. Él hiere y sus manos curan. Por eso Job dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, porque hace cosas inescrutables y maravillas sin número. Job, ¿por qué dijo así? Porque él era un hombre de Dios. Él conocía a Dios y él sabía que Dios hace maravillas. Y él dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, porque Él es un Dios que hace cosas inescrutables, maravillas sin número. Las maravillas de Dios no se pueden enumerar. Gloria a Dios. Eso está en Job capítulo 5, en el versos 8. Que a mí ve. Y a su nombre. Usted está enfermo, enferma. De repente el doctor le ha dicho que tiene cáncer, tiene hernia, tiene tumores. De repente usted está desahuciado por la ciencia médica. Confíe en Dios. Ya. No importa que el hombre te ha dicho: usted ya no tiene sanidad. O de repente te ha dicho: te vas a morir. Confíe en Dios que no vas a morir. Dios te va a sanar y vas a tener largos días de vida. Yo no sé si usted ha leído en la Biblia, en Isaías capítulo 38, el Señor nos habla de un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Ezequías. Enfermó, dice la palabra de Dios, gravemente. Ya estaba a punto de morir. Y Dios envió a su siervo para decirle que aliste su casa porque iba a morir. Tremendo, ¿eh? Y aquel hombre de Dios, ¿qué cosa hizo? ¿Alguien sabe, no? Él dobló rodillas, se tiró contra la pared de su casa, se humilló y pidió misericordia. Conversó con aquel que podía sanarle, con aquel que podía darle la vida. Dice la palabra de Dios: lloró amargamente, derramó sus lágrimas delante del Señor y dijo: Jehová, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia, porque el Dios que lo servimos es un Dios de misericordia. Luego Dios le habla a Isaías y le dice: anda, dile a Ezequías que no va a morir, que de cierto vivirá y va a vivir 15 años más. Aleluya, que a mí ve. A su nombre. Y le sanó, y aquel hombre de Dios vivió acá en la tierra 15 años más de vida. Tremendo, ¿sí o no? ¿Y por qué Dios lo sanó? Porque él se humilló, pues. Aleluya, él clamó, pidió misericordia. Alabado sea Dios, que a mí ve. Pero para eso hay que tener fe. Y Ezequías tenía fe, por eso que oró. Porque si él no había tenido fe, póngase a pensar, fuera en la condición de nosotros, que Dios te diga: vas a morir, ya no te vas a levantar. ¿Qué haría uno? Uno se desespera. De repente se va a poner muy triste, a llorar. De repente van a decir: no me dejen que me muera, lléveme al médico, lléveme al doctor. Otros de repente hasta al brujo pueden irse. Pero Ezequías no. Él tranquilo esperó en Dios, clamó a Dios. Por la fe hizo esas cosas. Y Dios la sanó y le dio 15 años más de vida. Que a mí ve. Después ya se murió, pues. ¿Y por qué se murió? Porque está escrito en la palabra de Dios que del polvo hemos sido tomados y un día vamos a morir para ir al polvo de la tierra. ¿Cuántos saben que vamos a morir? Levante su mano. ¿Sabe que va a morir o no? ¿Y cuándo vamos a morir? Ahí sí no se sabe, ¿sí o no? Nosotros podemos llegar a saber
El día